Y llegamos al tiempo de la palabra, al tiempo de escuchar la voz de Dios. Y este es un privilegio que tenemos. No nos cansemos de escuchar la palabra y poderlo hacer cada domingo como congregación. Y vamos a estrenar un libro bíblico en este mes de julio. Concluimos tomando el primer domingo para cerrar Primera de Pedro, el domingo pasado, Primera de Pedro 5, y hoy empezamos Eclesiastés. No va a ser todo el libro, en 4 sesiones o en 3 no tenemos ese espacio, pero hemos seleccionado algunos capítulos significativos de este libro que es único en la Escritura. Y tenemos con nosotros a Rubén Millar. Aquí es un gozo tenerle en esta mañana. Conozco a Rubén desde que era joven, estudiante en la misma facultad que yo mismo, en psicología. Él se acuerda también de mí y de cómo estaba encima y demás como obrero de GBU, pero es un gozo haber compartido con Rubén esa etapa estudiantil. Él asumió responsabilidades desde joven. También tuvimos el privilegio, Ana y yo, de estar en su boda con Nieves y nos hemos sentido siempre cerca. Rubén ha sido pastor de la iglesia de San Boi por espacio de más de 20 años, Rubén. 28. Y es joven, O sea que empezó muy joven también como pastor de esta iglesia de San Boi en el Carrer Llibertat. Y actualmente está de estreno, le acabamos de nombrar en la FIEIDE como secretario coordinador, tomando el relevo de Francisco Portillo, que ha sido secretario coordinador por espacio de 24, casi 25 años. Así que tiene un reto, Rubén, por delante de este relevo en la Secretaría de FIEIDE, una federación de iglesias que el Señor sigue usando, sigue revitalizando y que oramos para que Él siga usando a las iglesias a lo largo de todo el país para sus propósitos y para su misión. Así que estamos muy contentos de tener hoy a Rubén. Él nos va a hablar de Eclesiastés capítulo 3, así que si queréis abrir vuestras Biblias, Eclesiastés 3, el título que él le ha puesto a este mensaje es La vida sin Dios no tiene sentido. Así que así de directo y así de claro es el mensaje que encontramos en la palabra. Dice el texto bíblico, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y vi más debajo del sol.
En lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y al polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Pues damos la palabra a Rubén y le agradecemos su presencia aquí. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Adelante, Rubén. Hola, buenos días. Es verdad que era pesado, Francisco. En aquel tiempo, no sé si aún sigue, pero con los que estábamos en el GBU hace 40 años, ¿no? Ya de eso, él nos insistía mucho en ciertas cosas, por ejemplo, en comprar libros. No sé si alguien ha comprado algún libro porque él se lo ha dicho. Pues yo tengo mi casa llena. O sea, que era pesado, pero funcionaba. O sea, le funcionaba porque te convencía. Y te sigue convenciendo, ¿eh? Tiene un arte para eso. Bueno, pues nada, decir que no fue tan pesado porque le invité a mi boda y predicó. O sea, que pesado bueno. Contentos también de estar aquí, con alegría, porque esta iglesia tenemos muchos hermanos conocidos, de muchos años ya. Y también porque sois nuestra iglesia madre, o sea, la iglesia de San Boi nació pues gracias al ministerio de la iglesia aquí en Calle Verdi, igual que Premià y quizá otras que yo no conozco, ¿no? Tenéis que saber que sois abuelos, que nuestra iglesia en San Boi también ha procreado, y entonces ahora mismo tenemos un punto de misión de Santa Coloma de Cervelló, San Joan d'Espí también, Viladecans, Castelldefels, fueron iglesias que nacieron, así que sois una abuela con muchos nietos. Y bueno, pues una alegría poder compartir esta porción de la palabra, aunque me dijo Francisco que tenía que ser hoy también como introducción al libro y a la vez meditación en ese pasaje, no todo lo que él ha leído, los primeros 15 versículos. Así que, bueno, pues voy a compartir lo que hemos estado preparando. Vaya golazo, ¿no? El de Lamine Yamal. ¿Lo visteis? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien gritó ahí? ¿Sí o no? Que mira que empezó mal el partido, pero cuando metió el gol y hizo la parábola y sí, tocó el palo y entró, ¿cuántos millones de personas se levantaron gritando llenos de alegría? ¿Sí o no? Y el del gol del Dani Olmo también, pues sin ese no hubiéramos ganado. También fue un golazo. Si estuviéramos aquí al predicador del Eclesiastés, en esa fase en la que él escribe, digamos, con el espíritu con que escribió un poquito algunos de los capítulos, nos diría, bueno, ¿y ese gol quién se acordará dentro de 20 años? No sé si alguien se acuerda de Messi, ¿sí? Aún hay fans, pero ya no está Messi, ¿no? Es parte de lo que nos enseña el Eclesiastés, ¿no? Que el tiempo pasa y las cosas que a lo mejor son tan importantes en un momento y tanta euforia y tanta alegría, luego no es nada, se acaba en un momento. Hoy, ¿cuántos vamos a ver la final
el europeo, de la Copa de Europa, ¿quién lo va a ver? Hay uno que levanta la mano allí muy animado, pero te veo pocos. Sois una iglesia poco... O sea, no me sirven los ejemplos que estoy buscando. Voy a buscar otro ejemplo. ¿Cuántos se van de vacaciones? Bueno. Hombre, yo no soy forofo del fútbol, pero reconozco que me levanté y dice, ¡ah! Están los nietos en casa y tal. Y hoy jugará España y para mucha gente la ilusión más grande de este día es la final, está preparando la final, dónde vamos a verlo, quién compra la bebida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si pierde España? Para vosotros nada, ya lo veo ya. Pero para alguna gente pues, será una pérdida de la ilusión de este día, ¿no? ¿Qué pasa si gana? Pues será una alegría, pero ¿cuánto va a durar esa alegría? Pasado mañana empiezan los Juegos Olímpicos, para los que son deportistas, y ya estaremos en otra cosa, ¿no? La vida es así, una cosa puede ser muy importante en un momento, pero este libro nos enseña que el tiempo pasa y que luego lo que para uno es muy importante en un momento no es tan importante en realidad, ¿no? O lo relativiza. Bueno, ya veo que tengo que conocer mejor a mi auditorio. Bien. Que cualquiera puede identificarse con esto. Es una pregunta de estas que todo el mundo alguna vez nos han hecho, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer o qué deseo pedirías si tuvieras todo el dinero del mundo y todo el poder para poder hacerlo? ¿Puedes pensar en algo que te gustaría? ¿Algo que te gustaría tener o hacer? ¿Algo que te gustaría que pasara? ¿Puedes imaginarlo? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene claro ya? ¿Tienes tu deseo? Bueno. Este personaje, que es el protagonista del libro, que vamos a considerar, él dijo estas palabras. En algún momento en su vida era alguien con todo el poder y todo el dinero para poder cumplir su sueño y hacer lo que quisiera, ¿no? Él dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Es decir, una persona que pudo tener lo que quiso, lo que deseó su corazón. Pudo hacer lo que él quería. Esta fue mi parte de toda mi faena. Perdón, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Y dice luego algo extraño. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y vaya conclusión. He aquí que todo era vanidad, como humo, y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Qué fuerte esto, ¿no? Alguien que hace y tiene todo lo que quiere, pero que dice que después de haberlo probado, después de haber alcanzado sus sueños que en aquel momento pudiera tener, llega a una conclusión y es que no valía la pena, que era vanidad, que era como humo, que lo ves pero de repente desaparece, ¿no? Algo sin tanto valor, algo pasajero, incluso doloroso, dice aflicción de espíritu, algo que te fastidia y sin provecho debajo del sol. Y, hombre, no diríamos nosotros que es así de radical la vida, ¿no? Que cuando uno consigue algo que quiere es vanidad y aflicción de espíritu. Pero él llega a esa conclusión y para entender el libro vamos a ver que esta es una idea que se repite y se repite muchísimo. Dice él que todo es vanidad, como el humo. Es curiosa la vida. El miércoles estábamos celebrando el gol del Yamal y en San Boi el viernes asistimos a un homenaje a una chica de 29 años que acaba de fallecer. Era en un lugar abierto con el ayuntamiento porque se ve que era una chica conocida. Judith Ramos, 29 años, había muerto hacía 3 meses de cáncer, ¿no? Y salió una amiga suya de una asociación a hablar, que también tenía cáncer, no tenía pelo,
y lleva 10 años luchando contra el cáncer, ¿no? Y explicaba allí, la verdad que fue un homenaje bonito y dramático a la vez, ¿no? Muchas lágrimas, mucha tristeza de la familia. Y esa mujer que habló, dijo: cuando me dijeron que tenía cáncer, se me paró la vida. Se paró la vida. Son palabras de ella. Dejé de respirar, ¿no? Me lo apunté. Y luego pensando en este mensaje, ¿no? ¿Cómo es la vida, verdad? Que tiene todo esto a la vez. Y el autor de este libro se plantea, dice que todo es vanidad. Precisamente por estas dos cuestiones tan importantes relacionadas con el tiempo. Cómo pasa el tiempo, cómo la vida es monótona en realidad, cómo se van cumpliendo ciclos y ciclos. Y cómo es una realidad la muerte también. La chica que salió a hablar dijo: no quisiéramos que todo se acabara aquí. No sé si eran creyentes o no los que salieron a hablar, esta chica en concreto. Qué duro es pensar en la vida, ¿no? Si con la muerte se acaba todo. Es el final. Y ya veis que empezamos por el golazo de Yamal el miércoles, pero el viernes estábamos llorando en la plaza por una joven. Nosotros no la conocíamos, fuimos con mi familia porque algunos participaron en el homenaje cantando, tocando el piano. A modo de introducción, bueno, de esto va el libro. ¿Qué sentido tiene la vida con todos estos contrastes? Y si vale la pena o si no vale la pena, si es vanidad de verdad, si es humo, si no hay provecho debajo del sol. Pero alguna pincelada a nivel de introducción del libro. Sabéis que es un libro Eclesiastés, de los considerados del bloque de los libros de sabiduría, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, libro de sabiduría. Dicen, aunque se discute muchas veces, ¿no?, la autoría de los libros, que era Salomón el que escribió este libro. Capítulo 1, versículo 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Así empieza el libro. Versículo 12 del capítulo 1: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Versículo 9 del capítulo 12 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. ¿Os suena esto de los proverbios? Relacionándolo con Salomón. Y además de esto que acabamos de leer, en el libro vemos que quién podía tener tanto dinero y poder como para comprar todo, tener viñas, tener tierras, no negarse ningún capricho. Pues pensamos que tiene que ser el rey Salomón, aunque yo no voy a ponerme a discutir con quien diga lo contrario, si lo hay. El autor de este libro se presenta a sí mismo como el predicador, ¿no? Palabras del predicador. Yo, el predicador. Cuanto más sabio fue el predicador. En hebreo, kohelet, que significa un orador oficial que reúne a un grupo y enseña, como un maestro que enseña y tiene algo que decir, ¿no? Así que esto es un poco una introducción. Este es un sermón que hace Salomón, el predicador, un poco extraño por lo que hemos dicho y por lo que vamos a ver, porque hace conclusiones que dirías, pues vaya ánimo que me das, ¿no? O sea, la vida, por mucho que hagas, por mucho que te esfuerces, por mucho que compres, por mucho que disfrutes, es vanidad. No vale la pena nada. Es un sermón un poco extraño, ¿no? Algunos dirían incluso, este libro tenía que estar en la Biblia, porque tiene frases, ¿no?, que ahora vamos a ver, como muy radicales. Pero una cosa que hay que decir es que se tiene que leer entero, y que al final, en el capítulo 12, él dice: el fin de este discurso es este. O sea, todo lo que he dicho
es así, o es lo que yo pienso, es la palabra de Dios, ¿no? Pero el fin de este discurso está en el capítulo 12, por lo tanto, si tú quieres acercarnos a la enseñanza de este libro, se tiene que leer completo, es un sermón completo. Si nos quedamos con algunos textos aislados, pues te puedes desanimar pues, bastante, ¿no? El título del sermón parece que viene en el versículo 2, como empieza ese texto. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 1? Es el título de su sermón, o por lo menos así arranca, y utiliza una palabra que es muy importante. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así empieza, ¿no? La palabra vanidad se repite 38 veces en este libro, o sea que es muy importante. Esta idea abunda, ¿no? En hebreo, hebel, que significa vapor, soplo, aire, es algo que no lo puedes coger, es algo que se desvanece rápidamente, es algo vano, no es algo estable, no es algo seguro, no es algo que tenga solidez, es algo frágil, ilustra un poco el carácter efímero, ¿no?, de la vida humana, la condición humana. Entonces, aquí vemos que no solo al principio, en el versículo 2 del capítulo 1, sino incluso en el capítulo 12, donde ya viene la conclusión, en el versículo 8, ahí dice otra vez, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y lo va repitiendo, 38 veces se repite. No sé si los adolescentes me dijeron que iban a estar, pero he visto que han salido, ¿no? Bueno, decirles que adolescencia y la juventud son vanidad. Lo dice el capítulo 11, versículo 10. Me lo escribí aquí para decírselo a los adolescentes si iban a estar aquí, pero eso tenéis que decir vosotros. Quita de tu corazón el enojo, capítulo 11, versículo 10, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esto es todo lo que va diciendo el autor de este libro, ¿no? Hay otra frase que se usa mucho en este pasaje y lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 11, dice, miré yo luego todas las obras, porque él habla de lo que había hecho, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y fijaos de nuevo la conclusión, he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Estas son frases que se van repitiendo, como diciendo, no vale la pena, por mucho que hagas en esta vida, no vale la pena, no tiene provecho debajo del sol. Esta idea debajo del sol también se va repitiendo, ¿no? Lo que el hombre hace debajo del sol. ¿Por qué dice tantas veces esto debajo del sol? Al menos en el comentario que yo he leído, se infiere en esa frase debajo del sol excluye la idea de Dios. Y eso quizá nos da una pista de por qué Él es tan contundente. Porque es tan contundente al hablar de que todo lo que hacemos debajo del sol, o sea, sin Dios, no tiene sentido. Es vano, es pasajero, no es importante, no tiene trascendencia, porque no le tiene en cuenta a Él, ni tiene en cuenta, como veremos luego, la eternidad. Esto me hacía pensar en una frase de Jesús, cuando en Mateo 16 leemos, ¿qué aprovechará el hombre? Lo mismo que Eclesiastés se pregunta de qué sirve, qué provecho tiene todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Y Jesús tiene esa pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Podemos, como Salomón, llegar a tener todo lo que queremos, todo el poder, todo el dinero, experimentar un montón de cosas, pero no servir para nada debajo del sol. Y Jesús también nos hace la misma reflexión. Podemos tenerlo todo, pero si perdemos el alma, ¿de qué aprovecha, no? ¿De qué te aprovecha? ¿De qué me aprovecha a mí? Esta es una pregunta muy fuerte para hacerse, porque cada uno de nosotros está haciendo algo con su vida. Estás dedicándote a algo, estás luchando por algo. Tienes un sueño, tienes una
una meta, ¿de qué sirve lo que estás haciendo? ¿Tiene sentido lo que estás haciendo? ¿Lo que quieres alcanzar? ¿Tu trabajo debajo del sol? Sin Dios, dice el autor de este libro, no tiene sentido. Si Dios no está presente, no tiene sentido. Hay otra palabra que utiliza el predicador para hablar de este mundo en el que vivimos y dice, miré, Eclesiastés 1:14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fijaos, esas 3 palabras o 4 frases se van repitiendo en todo el libro. Aflicción de espíritu, dolor. Al final lo que vamos haciendo conlleva dolor, aflicción de espíritu. Eclesiastés 1:17 dice, quise entender las locuras, me dediqué a la sabiduría para entender las locuras y los desvaríos y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Hasta dedicarse al estudio, al análisis de la vida, del por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, es aflicción de espíritu. Aborrecí, por tanto, la vida, capítulo 2, versículo 17. Aborrecí, por tanto, la vida. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y por amor al tiempo me salto algunos más. Hay más textos así en este libro. Porque Salomón no solo se dedicó a hacer lo que quisiera, lo que le pidiera su cuerpo, su corazón, lo que le alcanzara el poder, el dinero, sino que se dedicó luego a analizarlo, a analizar si valía la pena, si no valía la pena, a estudiar, a conocer, a la sabiduría. Incluso dice que hasta eso era doloroso, ¿no? Pero al final hay una conclusión distinta a todo esto que estamos diciendo y que en el libro vais a ver que hay algunos detalles que se van mencionando, ¿no? Pero al final de todo, capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso, el final de todo esto que estoy diciendo, la conclusión final, esto es como empezar y acabar ya hoy, ¿no? Pero hay que tenerlo así a la vista para poder entender todo lo que se dice, si no, uno se puede quedar como extrañado, ¿no? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la conclusión de este filósofo pesimista, al menos en parte de la reflexión que él hace, pero porque lo que él quiere decir es que bajo el sol, sin Dios, todo es vanidad, pero con Dios todo tiene sentido. Teme a Dios, conoce a Dios, cree en Dios, respeta a Dios, guarda sus mandamientos, conoce su voluntad. El hombre sin Dios, ¿qué hace? Busca lo que él cree, hacer su voluntad, seguir su instinto o el instinto del mundo entero. Pero el final, la conclusión del discurso es que la persona que va a ser sabia realmente en la vida, que va a tener sentido en la vida, es la persona que conoce la voluntad de Dios, que quiere conocer la voluntad de Dios y que guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. No sé qué te parece la conclusión. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Pero vais a ver la final esta noche? Hombre, la conclusión es seria y no pasa nada que veamos la final esta noche, se puede ver y te puedes alegrar y todo y entristecer, porque habrá un equipo que se entristezca y otro que se alegre, o gente de un país y de otro, ¿no? Pero ante la seriedad de la vida,
del misterio del tiempo, de cómo pasa el tiempo, de cómo la vida se nos escapa ante la realidad de la muerte que se plantea el autor de este libro. No estamos hablando en cachondeo. Esto no es cachondeo. Esto es o vivir o no vivir. Esto es tener una vida que vale la pena o una vida que no vale la pena. Es serio. Y entonces la conclusión es seria y es verdadera. Teme a Dios. El temor, ya sabéis, ¿no? Es el respeto. Es tener en cuenta a Dios en la vida. Que Dios sea, como ha dicho Francisco antes, ¿no? Para el matrimonio que presentó a la nena, que Dios está en el centro. Que Dios esté en el centro de nuestra vida. Que Dios sea nuestro primer amor. Que hacer su voluntad sea nuestro primer deseo. En el que caben otras cosas, pero que eso sea lo central. Que eso sea lo central. ¿Es para ti en esta mañana Dios lo más importante? ¿Es lo central en tu vida? ¿Es a la persona que tienes en el centro de tu hogar, matrimonio? ¿Lo es? ¿Qué dices? Es aquel a quien estás obedeciendo, quien yo estoy obedeciendo, no siempre lo obedecemos. Sería mentira decir que sí. Alguno he visto decir que sí, pero digo, no siempre, ¿no? Pero queremos, es su voluntad, conocer su voluntad, porque según el autor de este libro, eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace que una vida no sea vana y que sea provechosa. El lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. Y no solo esto es el todo del hombre. Esto es un mensaje muy poderoso, este mensaje de este libro. Porque si miras afuera, pareciera que la meta en la vida de muchas personas, amigos nuestros, vecinos, es poder tener más dinero, para tener más cosas, para poder viajar más, para poder cenar mejor, para salir afuera, para pegarte una buena vida. Cuando ya estamos viendo nosotros que eso no es lo que da sentido a la vida. Eso es pasajero, eso es vanidad, eso es como el humo. Si eso es la meta principal, ¿sí? Es un mensaje para poder salir afuera y decirlo. Oye, te estás equivocando. Bueno, igual no vamos a empezar así. Pero, ¿cuánta ilusión tiene el mundo en que vivimos en cosas que duran tan poco que al día siguiente está vacío, aunque haya sido muy bonito? Y este mensaje es para poder compartirlo. El versículo 14, en la conclusión también, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. El texto de hoy dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón. Dios ha puesto eternidad en el corazón. La vida del ser humano no acaba con la muerte física. Hay una eternidad, hay un más allá. Y aquí habla del juicio. Dios traerá toda obra a juicio. Va a haber un juicio al ser humano al final del tiempo en el que estamos. Va a haber un juicio de Dios. Dios, que es el creador, va a juzgar a la tierra, a la historia, al ser humano, a ti y a mí, nos va a juzgar. Y esta perspectiva de eternidad y esa perspectiva de juicio, según este libro, según este texto, es súper importante tenerlo bien presente. No para andar atemorizados, pero sí para andar con mucho respeto y con una perspectiva correcta de la existencia que vivimos, porque en eso vamos a encontrar sentido, incluso sentido a las cosas malas. Me recordaba al preparar la introducción las palabras de Jesús a aquella mujer, ¿os acordáis? Aquella mujer que había intentado satisfacer
su necesidad emocional o existencial o espiritual con una relación con hombres. ¿Os suena esta historia? Que Jesús se encontró con esa mujer en un pozo. Y aquella mujer había tenido un hombre en su vida, un marido, otro marido, luego otro más, después otro más, después otro más. Y en aquel momento tenía otro más. Y Jesús le dijo palabras muy radicales, como las que hoy estamos viendo. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Lo cual significa que todo lo demás no va a calmar la sed que el ser humano tiene, por muy bonito que sea. Solo Dios da sentido, solo Cristo tiene esa agua que calma la sed para siempre. Son conclusiones en el fondo de este mensaje, aunque estemos en la introducción. Luego seré más breve en otro, tranquilos. Pero pensaba que son temas súper importantes, ¿no? Yo a veces pienso en mí como cristiano y digo, tengo la impresión de que se me olvida, a veces, de que le estoy comprando al mundo en que vivimos las ilusiones que el mundo vende para ser feliz. Hay cristianos que somos cristianos, pero no estamos contentos. Porque le estamos comprando a este mundo una felicidad que se basa en lo material, en lo pasajero, en el placer. No sé si tú notas que tienes esa tentación en tu vida. Eso se sabe muy fácil. Cuando yo me pregunto cuál es mi sueño, qué es lo que podría hacer si quisiera, en qué estoy pensando ahora para estas vacaciones. Si viniera Salomón te diría, ¿a dónde te vas de vacaciones? A la playa. ¿Y si llueve qué? ¿Se acabó la ilusión? Te fastidiaría el plan, Salomón. Te dirá que luego qué, luego vuelves al trabajo. Y te ha durado nada. ¿Cuánto dura la alegría de las vacaciones? Solo el agua que Cristo ofrece calma la sed del alma para siempre. Y esto no es una cosa para saberla. Por eso os digo que a veces yo pienso que yo mismo anhelo y deseo más cosas que a lo mejor no son malas necesariamente, pero porque el mundo en que vivimos me convence. Luego lo tienes, lo consigues, ¿y qué? Si no estoy bebiendo hoy y mañana y pasado del agua que Cristo ofrece, tengo sed. Para quitarme la sed del alma, necesito esa agua. Jesús le dijo a esa mujer estas palabras y le habló de adorar al Padre en espíritu y verdad, como esa agua. El capítulo en el que estamos, capítulo 3, donde hemos leído acerca del tiempo, primero le dije a Francisco, ¿cuál es el título del mensaje? Pues que todo tiene su tiempo, ¿no? Es fácil. Pues luego lo he cambiado. Porque cuando profundizaba en la introducción, no sé si estaré equivocado o no, porque igual cada predicador pues tendrá un enfoque diferente, pero a mí me da la impresión que esta lectura que hemos hecho al principio sigue siendo parte de la descripción de realismo que hace Salomón, en la que hay tiempo de nacer. ¿La vida qué es? Toda esa lista que hemos leído ahí, todas esas cosas que aparecen en esta lista, que son 14 pares de contrarios, que según los comentaristas es una fórmula poética que se llama merismo, para intentar ilustrar la vida completa.
Y el primer par que encontramos lo dice bien claro. ¿Qué es la vida? ¿En qué consiste? Pues en nacer y morir. En esa descripción de una vida sin Dios. Hay que acordarse de esto. En esta descripción de una vida sin Dios bajo el sol, ¿qué es la vida? Nacer y morir. Hoy hemos celebrado un nacimiento, el viernes pasado en San Boi, alguien que fallecía. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo de paz, tiempo de guerra. ¿Qué hace Salomón al hacer esa lista de cosas? Decirnos que en la vida hay todo esto. Hay cosas que son bonitas, que pasan, que son buenas, reír, cosechar, nacer, etc. Pero hay cosas que no nos gustan tanto, que nos van a pasar. La vida es así, es real. Dibujar otro tipo de vida sería mentira. Hay tiempo de guerra, hay tiempo de llorar, y hay tiempo de luto. Eso es la realidad y hay que aceptarla, ¿no? Hay cosas que en esta lista están que dependen de ti y otras que no dependen de ti. La vida es así. Tú puedes hacer unos planes y de repente viene una enfermedad, de repente viene una tragedia, de repente viene un problema económico, de repente cualquier cosa de las que se describen aquí. Hay tiempo para todo. Y todo tipo de cosas que ocurren, y no puedes controlarlo. Nosotros hay muchas cosas de las que aquí aparecen, no podemos controlar, no dependen de nosotros. Podemos hacer nuestros planes, nuestras metas, y luego vienen cosas en la vida, diría Salomón, que te lo destrozan. Él es un experto en ese tipo de comentarios, para fastidiarnos, o para dejarnos muy claro que sin Dios, ni lo bueno ni lo malo tiene sentido. Y por eso el versículo 9 vuelve a preguntarse lo del versículo 3, capítulo 1. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, la vida es así. Y se vuelve a preguntar, esta pregunta se repite varias veces en el libro. Y entonces, ¿qué provecho hay? Si la vida es así, si el tiempo es así, si hay de todo, si yo no controlo, ¿qué provecho hay? ¿No? Y encontramos que en esta primera parte, esa es una descripción de la realidad, es una dosis de nuevo de realismo, no sé si fatalista o pesimista, aunque hay cosas en los pares positivas, pero ahora, en lo que sigue de la lectura, aparece Dios y lo cambia todo. Quedaos con eso. Estamos comparando de nuevo todo lo que hay bajo el sol, sin Dios, no tiene sentido. Vanidad de vanidades. Pero ahora, en el texto, aparece Dios. 6 veces se menciona a Dios de manera directa y 2 indirecta. Y cuando Dios está en el lugar que tiene que estar, lo bueno y lo malo tiene sentido. Lo bueno y lo malo de la vida entonces tiene sentido. Fijaos, he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. El trabajo que Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién? Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios es el creador de todas las cosas. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Él ha puesto eternidad, ese sentido de trascendencia, esa realidad de que la vida no acaba aquí y ahora, no es solo la vida bajo el sol, es una vida más allá del sol. Y aunque Dios ha hecho eso, el hombre no acaba de entender, el hombre no acaba de entender el alcance de la obra que Dios ha hecho. Pero lo que cambia todo en este pasaje y como conclusión al final del libro es Dios. Fijaos que dice en cuanto a cómo disfrutar de las cosas de la vida. Yo he conocido, versículos 12 y 13,
que no hay para ellos, para el ser humano, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Hombre, ¿ves? No es tan fatalista. Nos podemos alegrar de las cosas buenas que Dios nos da, pero ha arrancado todo a partir de Dios. Es Dios quien nos ha dado el trabajo, es Dios quien es el creador, es Dios quien ha hecho una obra desde el principio hasta el fin. Y ahora Salomón dice que, sabiendo esto, con esto presente y con esta perspectiva de Dios, podemos alegrarnos. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, aprovechar las cosas que pasan, porque tú sabes que vienen de Dios y te alegras, ¿no? ¿Es verdad o no que podemos alegrarnos de cosas? Pero Salomón está diciendo que nos podemos alegrar cuando Dios está presente en esas cosas y nosotros entendemos de dónde viene eso y vemos las cosas con perspectiva y somos agradecidos. Alégrate. Y otra cosa importante para ser felices, dice, hacer bien en su vida. No hay cosa para ellos mejor que alegrarse y hacer bien, hacer el bien. Salomón decía, en otros textos, que tanto el justo como el injusto se mueren igual y que a veces el justo, por ser justo, se muere antes. Decía eso en sus textos. Pero aquí está diciendo otra cosa distinta, porque Dios está presente. Es bueno para ti y para mí hacer el bien. Vale la pena hacer el bien. Antes ha dicho que no, que al final todos mueren igual y que incluso la gente buena acaba sufriendo peores consecuencias que la gente mala. Esto es lo que dice él. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí está, una vez que Dios está presente, dice que es bueno hacer el bien, que la vida tiene sentido con Dios haciendo el bien. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos ha dado el trabajo. Es Dios. ¿Veis cómo cambia? En mi iglesia, en el último examen de PPS, no sé si aquí habéis hecho, ¿sabéis lo que es PPS? Un curso de la FIEI de Preparados para Servir. En el examen, esto está grabado, borrarlo luego, ¿vale? Hay unos alumnos que han contestado mal la pregunta sobre el trabajo y la han considerado como un castigo. Y no es correcto. El trabajo es de lo primero que Dios le enseñó a Adán y Eva que tenían que hacer como parte de la vida y como bendición en la vida. Y aunque Salomón está diciendo que ¿para qué sirve el trabajo y tanto esfuerzo en este mundo bajo el sol sin Dios? Ahora está diciendo que es Dios quien ha dado a los hijos de los hombres el trabajo para que se ocupen de él. Es Dios, no es un castigo, no es algo malo, viene de Dios. Y por tanto, como viene de Dios, come y bebe y gózate del fruto de tu trabajo. Alégrate. Este mensaje no es fatalista, es bueno. Pero hasta los evangélicos nos podemos equivocar y pensar que el trabajo, por eso para algunos mañana, lunes, es un fastidio. Hay un libro por ahí que seguro que Francisco os puede recomendar que se llama Por fin es lunes. Por fin es lunes. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres, le respeten a él. Lo que Dios hace es perpetuo. ¿Veis el contraste? Vanidad de vanidades, el humo. Lo que hace el ser humano sin Dios se puede deshacer, se puede estropear, se puede acabar antes de lo previsto, hasta la vida. Pero lo que Dios hace es perpetuo, ¿no? Sobre aquello
que Dios hace no se añadirá ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo hace Dios. Lo que Dios hace, el trabajo que Dios nos ha dado, el mundo hermoso que Dios ha creado, la eternidad que Dios ha puesto, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Regalo de Dios que el hombre coma y beba. Y finalmente, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. ¿Veis cómo en nuestro texto, en poquitos versículos, la clave es que Dios está presente, Dios hace, Dios obra. Y cuando Dios está, incluso lo malo tiene sentido. A la luz de Dios y de la eternidad. Dios, dice aquí, restaura lo que pasó. Dios es experto. Por eso podemos tener esperanza en los momentos difíciles, porque Dios está, porque Dios actúa, porque Dios obra en nuestras vidas. Por eso podemos alegrarnos. Hay un texto en el Nuevo Testamento, para terminar, que dice que el Señor, Cristo Jesús, nos redimió por su sangre, nos dio el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Dice, con miras, Efesios 1:10, a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En Cristo, con Jesús, todas las cosas se van a restaurar. Por muy fatalista que sea Salomón, él al final sabe que con Dios en el centro de nuestras vidas, la vida tiene sentido. Lo bueno tiene un mejor sentido. El trabajo tiene sentido. Y cuando ocurre algo malo, visto por la presencia de Dios en nosotros, ese Dios que restaura, y ese Dios que es eterno y que ha puesto eternidad en nosotros y con el que algún día nos tenemos que ir, hasta lo malo, quería decir, tiene sentido, o por lo menos lo entendemos mejor, o por lo menos lo pasamos de otra manera, ¿no? La chica en San Boi que estaba en tratamiento de cáncer, ella expresó ese deseo de que ojalá esto no fuera el final, ¿no? Ante la muerte de su amiga de 29 años. La vida es eso también, y hemos de estar preparados para la muerte, y hemos de estar seguros de que Dios está en el centro de nuestra vida. Y esto es una reflexión, un sermón del predicador para pensárselo, que fastidia un poco, la verdad, fastidia como lo dice, pero nos recuerda que la vida con Dios sí tiene sentido, y sin Él no tiene sentido. Pues que el Señor nos ayude a pensar en todo esto.